Bienvenidos a mi canal de YouTube, Geopolítica, un asunto a la orden del día. Mi nombre es Julio Palma y hoy conversaremos un poco sobre los fundamentos teóricos de la geopolítica y también del panorama actual de la situación muy específica de Estados Unidos y Latinoamérica. Entonces, comencemos. ¿Qué es geopolítica? La geopolítica es un objeto de estudio dinámico e interdisciplinario que requiere del marco teórico que le ofrecen las ciencias políticas, las relaciones internacionales, la geografía y otras ciencias como la economía y la historia. Aprendiendo geopolítica. Cuando se habla de política internacional y en particular de geopolítica, se deben tener en cuenta variables destacables como son dominación, poder, influencia, independencia, soberanía, interdependencia, integridad territorial, estabilidad política, estabilidad social, desarrollo, prestigio, seguridad, entre otros. Desde la perspectiva de la periferia, habría que agregar el para qué del poder, que conlleva la idea de resistencia, construcción de poder, autonomía, además de los reclamos de justicia. A partir del proceso de abstracción e interrelación de estas variables significativas, se pueden armar modelos descriptivos y explicativos que permiten alcanzar la teoría o los fundamentos teóricos que rigen a la geopolítica como tal o como una ciencia dura. Ahora bien, es importante entender cuando hablamos de geopolítica toda la interrelación que hay a nivel global. Eso quiere decir que un conflicto en la frontera de China con India pudiera afectar directamente la economía de Venezuela, por poner un ejemplo. Ahora hablando de un caso más puntual y más cercano a nosotros, vamos a hablar de la situación de Estados Unidos y América Latina. En el 2024 había mucha incertidumbre entre quién iba a ganar las elecciones en Estados Unidos, debido a que una de las banderas políticas de uno de los candidatos, que fue el candidato ganador, Donald Trump, era detener la inmigración hacia Estados Unidos, mayoritariamente proveniente de Latinoamérica. También incluso amenazó, o uno de sus consignas en la política era hacer deportaciones masivas de inmigrantes a sus países de origen. Y aquellos países que se negaran a recibir a los deportados iban a sufrir consecuencias, ya sea sanciones económicas, políticas o cualquier otro tipo de amenazas que hizo el candidato en ese momento. Actualmente, él es el presidente de Estados Unidos, lleva aproximadamente un mes en el poder y empezaron las deportaciones a varios países de Latinoamérica. Aquí hay que analizar varios aspectos, porque a pesar de que el presidente Donald Trump fijó una postura dura en contra de Latinoamérica, también fijó alianzas con países como Argentina, con el presidente Javier Milei, y con El Salvador, con el presidente Nayib Bukele. Actualmente, por lo menos hablando del caso de Venezuela, el presidente Donald Trump aseguró que el gobierno venezolano tenía que recibir a los deportados sí o sí. ¿Y qué pasó? Enviaron a un diplomático estadounidense a reunirse con el gobierno venezolano, donde exigió la liberación de un conjunto de presos de nacionalidad estadounidense que estaban en territorio venezolano. Estos presos fueron liberados y a su vez también fueron recibidos un grupo de 1 o 2 aviones de deportados provenientes de Estados Unidos directo a Venezuela. ¿Qué podemos ver de todo este escenario? Que por un lado, el presidente Trump catalogó esto como una victoria debido a que, según no hubo concesiones de ningún tipo con el gobierno de Venezuela para que ellos aceptaran los deportados ni para que liberaran a los presos estadounidenses. Pero por el otro lado, el gobierno de Venezuela también aseguró una victoria de que restablecieron las relaciones bilaterales con Estados Unidos y que todo estaba empezando a encaminarse a construir unas nuevas relaciones diplomáticas. Pero a ciencia cierta es de que, por un lado, el gobierno de Donald Trump asegura una posición dura contra Venezuela, pero por el otro lado, también le renovó la licencia número 47, correspondiente al permiso que tiene Chevron para operar en territorio venezolano. Entonces, ahí podemos ver lo complicado de los escenarios geopolíticos actuales y de cómo van cambiando de un momento a otro. Entonces, es importante
hacer seguimiento de las noticias y muy importante es hacer seguimiento de la historia, porque lo que hoy nos parece que fue una noticia súper importante, no la vamos a lograr entender si no hacemos un trasfondo o una investigación a fondo de cuáles son los antecedentes históricos, políticos, sociales, culturales o económicos de esos convenios o de esos tratados que se estén realizando en el momento. Y bueno, muchísimas gracias por la atención. Los invito a suscribirse a mi canal y que comenten, compartan este video y por supuesto darle like.